voy a platicar de manera muy general está grabando ya. Esto que voy a estar platicando de manera muy general ya está esbozado de alguna manera en las presentaciones anteriores, ¿eh? En los videos que ya están ahí arriba ya está parte de esto, ¿verdad? No está explicado como aquí, sino se platica la parte de las interrupciones, cuando se habla en general de los procesadores, ¿sí? Cuando se habla también de la parte de la arquitectura ARM, se habla un poquito de esto, se habla digamos, de los conceptos, aquí los vamos a retomar ahora que ya sabemos la parte de programación, ¿verdad? Ya lo vamos a tratar de aterrizar, ¿sí? En la parte, digamos, práctica, a lo mejor funciones, registros y demás, lo que tengo que estar de alguna manera modificando para que las interrupciones se activen. ¿Ok? Y bueno, como ustedes ya saben, tenemos, bueno, dos opciones de trabajo para, digamos, supervisar alguna función, ¿no? La primera es, o el método de interrupción, que cuando un dispositivo necesita servicio, digamos un periférico que está conectado en el microprocesador, el dispositivo le notifica al procesador mandándole una señal de interrupción. Cuando el CPU recibe esta señal de interrupción, ¿sí? Detiene lo que está haciendo, ¿sí? De ahí que justamente sea una interrupción, interrumpe lo que está haciendo y atiende al dispositivo. El programa que se asocia justamente a la interrupción se conoce como Servicio de Rutina de Interrupción, o ISR por sus siglas en inglés, o Rutina de Servicio de Interrupción, o por sus siglas en inglés, ISR de Interrupt Service Routine, o también se le conoce como bueno, si lo traduzco así burdamente, el manejador de la interrupción o Interrupt Handler, pero más bien podemos llamarle así como que la rutina o la función de atención de la interrupción, ¿sí? O de servicio de la interrupción, ¿sí? Como lo quieran manejar. Y eso es por un lado, ¿no? Por el otro lado tengo la parte de polling, que es la que hemos estado trabajando, ¿sí? Que es normalmente el CPU continuamente está probando o monitoreando el estatus de un dispositivo, de un periférico en particular. Es decir, recordar que normalmente tenemos un bit de un registro que cuando se pone en alto terminó una acción o empezó una acción o sucedió algo en el periférico. Entonces normalmente lo estoy continuamente monitoreando, ¿sí? Y una vez que se cambió el estatus de esa, digamos, banderita, de ese bit, entonces, digamos, hago una acción o hago algún detalle, ¿no? Pero se digan, la mayoría del tiempo, pues voy a estar ahí nada más preguntando si ya terminó o si la bandera está habilitada o si el bit tiene el valor deseado, ¿sí? Lo cual impide que el CPU pueda hacer otras cosas mientras está, digamos, monitoreando o controlando a los periféricos. De ahí que, sobre todo para sistemas que operan ya en la realidad, normalmente lo que es el enfoque o el método de interrupciones es el que mejor se ajusta a la realidad, mientras que la parte de polling puede ser, sobre todo lo utilizamos cuando no me importa una reacción, digamos, tan rápida, ¿sí? O no tengo otras cosas que hacer, también hay que decirlo, ¿verdad? Si es lo único que voy a estar haciendo, pues hay que estar ahí, ¿verdad? No importa que gastemos energía. Y bueno, también por el otro lado, hablando de la energía, con el Internet de las Cosas y los dispositivos operados a base de baterías, pues justamente queremos que cuando suceda algo, se active una interrupción, tal vez la interrupción va a despertar al microprocesador porque estaba en bajo consumo de energía, ¿sí? Entonces tal vez lo va a despertar, va a hacer lo que tenga que hacer para atender a esa interrupción o a ese periférico que lo interrumpió, ¿sí? Digamos que interrumpió su sueño, ¿sí? Y que una vez que termina eso se vuelve a echar su siesta. Y así está, ¿no? Ok, bueno, podemos verlo aquí ya en un, digamos, pseudocódigo, donde el programa principal en la parte de polling tenemos un ciclo infinito, y por ejemplo ahí estamos hablando del lugar. Dice, si el lugar recibió datos, entonces procésalo. Si pasó algún tiempo, haz una tarea, ¿verdad? Y vean que en el caso de la parte de interrupción, el programa principal simplemente es haz una tarea, ¿sí? Y cuando llega la interrupción de recepción de datos en el UART, obtiene los datos, los procesa, ¿sí? Y sigue haciendo la tarea, ¿sí?
Dice, cada interrupción debe tener un programa asociado con ella. Cuando ocurre una interrupción, este programa se ejecuta para realizar cierto servicio para la interrupción. Este programa comúnmente se refiere como la rutina de servicio de interrupción, o por siglas en inglés, el ISR. La rutina de servicio de interrupción es también llamada manejador de interrupciones, y cuando ocurre una interrupción, el CPU, ¿sí?, corre o ejecuta en la rutina de servicio de interrupción. Aquí la pregunta es, ¿cómo se ejecuta o cómo se llega a ejecutar la rutina de servicio de interrupción? Ok, bueno, en el córtex M tenemos un elemento que se llama, bueno, que es ese que aparece en rojo, que es como un manejador de interrupciones, ¿sí? Es un circuito o un bloque de hardware que le ayuda al microprocesador a identificar justamente qué está sucediendo con los periféricos. Normalmente tenemos algunos pines asociados que son el NNI, los IRQ01 hasta la N, ¿sí? Y son justamente estas señales que se ponen en alto cuando requerimos que se atienda algún periférico. Entonces, para el periférico cero, no sé quién es el periférico cero, pero para el periférico cero tenemos la interrupción o el interrupt request cero, ¿sí?, o la petición de interrupción, ¿sí? Tenemos para el periférico 1, tenemos la 1, así, etcétera, hasta la N. Y tenemos este bloquecito que más adelante vamos a hablar de él, que es justamente el que se encarga de llevar un orden en cuestión de la prioridad, en cuestión de conocer a quién tengo que atender primero, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver que esto, a final de cuentas, tiene que ver con, o es un esquema basado en prioridad, que bueno, incluso podemos manejar otro tipo de prioridades, como round robins y demás, pero bueno, este está basado en prioridades. Y bueno, para cada interrupción, es decir, cada línea que me están ahí avisando que el periférico necesita atención, cada interrupción normalmente se le asigna 4 bytes. Estamos hablando de ARM, ¿sí?, en particular. Esto no es lo mismo para Intel y no es lo mismo para otros microcontroladores. Aquí estoy muy enfocado en ARM. Para ARM yo tengo 4 bytes de memoria, ¿sí?, que se asignan a cada interrupción, y a eso se conoce como la tabla el vector o la tabla vector de interrupciones. Estas 4 ubicaciones de memoria, y son 4 porque son 4 bytes, es decir, recordar que 4 bytes son 32 bits. ¿Sí? Los ARM normalmente son procesadores de 32 bits, tienen su bus de datos de 32 bits y su bus de direcciones también es de 32 bits, por eso es que están organizados así. Me proveen una dirección donde se encuentra la rutina de servicio de interrupción para para atender justamente a la interrupción que invocó esta atención, ¿sí? Ya que es un programa, ¿sí? Este debe estar asociado, bueno, o un programa tiene que estar asociado con cada interrupción. Este programa reside en memoria, es decir, vive dentro de la memoria, normalmente puede ser RAM o ROM, ¿sí? Normalmente cuando yo programo lo tengo todo en la ROM, pero también puede asociarse en la RAM. De tal manera yo tengo que tener un lookup table o una tabla de búsqueda, ¿sí?, para encontrar las direcciones de estas rutinas de servicio de interrupción, ¿sí? Es decir, si se levantó la interrupción cero, pues tiene que haber un espacio de memoria donde me diga qué hacer, ¿verdad? A dónde tengo que brincar, ¿sí? Recordar que esto se hace a través de saltos o branches, ¿sí?, donde yo salto a ejecutar una porción de código y después regreso a atender a mi programa principal, ¿sí? Entonces, justamente esta tabla de búsqueda o lookup table se llama, ¿sí?, la tabla, ¿sí?, del vector de interrupciones. En ARM, los primeros, o bueno, los 1024 bytes más bajos, es decir, que son 256 por 4, son 1024, ¿sí?, del espacio de memoria se definen o se separan justamente para el vector de interrupción, para la tabla del vector de interrupciones, y no pueden ser utilizados por nada más, ¿sí?
Ahorita vamos a ver eso cómo se define en C. Entonces, bueno, esta es una tabla o la tabla del vector de interrupciones. Se fijan, tengo la interrupción 0, no es una interrupción, sino que es el valor inicial del stack pointer. Luego viene el reset, es decir, cuando yo, no sé, ejecuto un reset, se encuentra en la dirección 4, la dirección de la primer función que yo tengo que ejecutar, que normalmente es la función main del C. Y luego viene el NMI, que es, bueno, vamos a platicarlo más adelante, pero son todas aquellas, digamos, interrupciones que no pueden ser enmascarables. O más adelante vamos a decir que es enmascarable y que no. ¿Sí? Luego tenemos fallas duras, ¿sí? Que digamos insalvables, fallas de manejo de memoria, fallas del bus, fallas de uso, ¿sí? Algunas definiciones, pero instrucciones no definidas, división por cero, ¿sí? Acceso de memoria no alineado, el 7 reservado, el 8 reservado, hasta el 10 están reservados. Luego viene el 11, que son llamadas al sistema operativo, el monitor de debuguear, ¿sí? Algunas otras llamadas pendientes, el mentado SysTick, que es un temporizador interno que tiene el procesador, no el microcontrolador, el microprocesador. Y luego ya vienen ya todos los periféricos, a partir de la 16 hasta los 255 tenemos todos los periféricos que yo guste y mande. ¿Sí? Ok, el NDIC justamente es el controlador de interrupciones vectoriales anidadas o del vector anidado. ¿A qué se refiere? Bueno, normalmente cuando yo, digamos, imagínense que me llega una interrupción de cierta prioridad y luego ocurre otra interrupción de más alta prioridad, ahora sí que voy a interrumpir a la interrupción. Entonces la pregunta es, ¿y cómo sabes si después de terminar la interrupción regresas al programa principal o regresas a atender la otra interrupción? Por eso se dice que están anidadas. ¿Sí? Ok. Esto, bueno, en el Cortex ARM tenemos la serie A, R y M, ¿verdad? El Cortex A es normalmente todos los procesadores que están basados para los celulares, ¿verdad? El A de Apple, ¿sí? Los que tienen Samsung, todos son A. Los R normalmente son para dispositivos en tiempo real. ¿Sí? No sabría decirles yo qué sistemas tienen el Cortex M, el Cortex R, perdón. Ahí les fallo en la investigación. Pero los Cortex M son normalmente todos los microcontroladores. Ahí tenemos muchos dispositivos que utilizan Cortex M, ¿sí? Que son de hecho los más comunes, ¿no? Y son los que son de baja potencia y demás. De hecho, nuestro KL25Z es un Cortex M0 más, ¿sí? Entonces solamente el Cortex M tiene justamente este controlador de interrupciones dentro del chip, que se conoce como el controlador de interrupciones de vectores anidados. Esto permite hasta cierto grado la estandarización entre los Cortex ARM, que es el M0, el M1, el M3 y el M4, que son miembros de una misma familia de procesadores. ¿Sí? Entonces los chips clásicos ARM y el Cortex A y R no tienen este controlador de interrupciones anidados. Por lo tanto, la implementación del fabricante de ARM puede variar. Por ejemplo, ¿quién es este inventado fabricante? Pues, por ejemplo, Apple le pone su propio controlador de interrupciones, ¿sí? A los procesadores A que él hace, ¿no? ¿Sí? Samsung también le pone su propia versión y así. Entonces, eso se tiene que hacer notar porque, bueno, vamos a tener diferentes o pequeñas diferencias entre las series ARM Cortex M, ¿sí? Y algunas versiones, sobre todo las más antiguas, ¿no? Del ARM. Ok. El NDIC, que es el controlador de interrupciones vectoriales anidadas, tiene un espacio total para hasta 255 interrupciones y excepciones. ¿Sí? El número de interrupciones también se refiere como int, ¿sí? O int numeral, en el cual el tipo puede ser desde el 1 hasta el 255 o desde si lo ponemos en hexadecimal, desde el 01 hasta el FF.
Entonces, esto es int01 hasta int255. Entonces, normalmente el Cortex-M asigna los primeros 15 interrupciones para uso interno y del 16 en adelante ya son para los periféricos externos. ¿Sí? Las localidades de memoria del 0 a la 3 se utilizan para guardar el valor que tiene que cargar el stack pointer cuando el dispositivo sale del reset. Entonces, si yo veo aquí justamente mi memoria, que aquí sería justamente mi tabla de vectores de interrupciones, aquí vean que no están en bytes. Este está dado en 4 bytes o 32 bits. ¿Sí? Aquí son registros de 32 bits. ¿Verdad? En la 0, vean que tenemos el valor del stack pointer, aquí va al R13, y aquí tengo el valor del PC, es decir, dónde tengo que empezar a ejecutar mi programa. Vean que este está en la dirección 1000 en hexadecimal, ¿no? ¿Sí? Entonces quiere decir que en la dirección 1000 es donde voy a empezar a ejecutar. Entonces, cuando yo presiono un reset, ¿sí? Esto es lo primero que hace mi programa. Agarrar eso, ponerlo en el stack pointer, ¿sí? Agarrar el dato que sigue, lo carga en el PC y ahora sí ya se empieza a correr de manera normal. ¿Sí? Y justamente vean que acá está el stack pointer. El stack normalmente empieza a correr hacia arriba, ¿no? O más bien hacia abajo, perdón. ¿Sí? Es decir, esta dirección de memoria es más alta que esta de acá. ¿Sí? Va disminuyendo. Y por eso llega un momento, ¿sí? Ustedes yo creo que se han visto estos mentados, incluso hay una página que se llama Stack Overflow. ¿Sí? Este mentado overflow es que tu stack creció tanto que chocó con tu programa. Entonces hubo un desbordamiento del stack. Entonces ya no supiste qué es stack y qué es programa. ¿Sí? Y eso justamente te puede llevar a corromper justamente tu sistema. ¿Sí? Normalmente sucedía y pantallitas azules de Windows o pantallitas negras de Windows, ¿verdad? ¿Ok? Bien, las interrupciones no enmascarables, bueno, dice, tenemos algunos pines en el chip ARM que se asocian con interrupciones de hardware. Estos se conocen como las peticiones de interrupción, los IRQs. ¿Sí? Y tenemos interrupciones NMI o no enmascarables. Las IRQs son señales de entrada al CPU que pueden ser enmascaradas, es decir, podemos ignorarlas, ¿sí? O desenmascararlas a través del uso del software, es decir, yo habilito poder ver las interrupciones o deshabilito poder verlas. Es decir, cuando yo quiero que me interrumpan, pues me interrumpen y cuando no, no les hago caso, ¿verdad? Aunque estén ahí tocando la puerta, yo hagan de cuenta que me pongo mis audífonos y no escucho. ¿Sí? Sin embargo, existen unas interrupciones, ¿sí? Que no son enmascarables, es decir, que son señales que no pueden ser enmascaradas por software, ¿sí? Por esto se llaman no enmascarables, ¿sí? Y justamente el Cortex M tiene embebido la interrupción 02, ¿sí? Utilizada solamente para este tipo de interrupciones. Cuando el pin NMI se activa, el CPI va a ir a la ubicación de memoria 8 para obtener la dirección del servicio, perdón, de la rutina de servicio de interrupción asociada con el NMI. Las localidades 8, 9, A y B contienen esos 4 bytes asociados a esta dirección de memoria. Luego vienen, digamos, las excepciones. ¿Sí? Vean que normalmente las interrupciones, estamos hablando de hardware, y las excepciones es básicamente el mismo concepto, pero estamos hablando de cosas que sucedieron en el software. ¿Sí? Por ejemplo, existe un grupo de interrupciones que pertenecen a esta categoría de fallas o excepciones o interrupciones de excepción, ¿no? Internamente se invocan por el microprocesador cuando existen condiciones o excepciones que hacen que el CPU no pueda manejarlas. En tales situaciones se intenta ejecutar una instrucción que puede ser que no esté implementada en el CPU, ya que este resultado es indefinido. El CPU no tiene manera de manejarla y automáticamente invoca a una excepción de instrucción inválida. Esto comúnmente se refiere como excepción o falla en la literatura ARM. Cuando una instrucción inválida se ejecuta, el CPU
va a ir a la ubicación número 18 y obtener la dirección de la rutina de servicio de interrupción para manejar esta situación. La instrucción no definida o la falla por instrucción no definida es parte justamente de las excepciones por fallas de uso. Otra excepción es intentar dividir por cero, ya que el resultado de dividir por cero no está definido y el CPU no tiene manera de manejar este resultado, automáticamente invoca justamente a la interrupción por excepción de error de división. También tenemos el acceso a la memoria de datos no alineados, por ejemplo, para palabras o medias palabras, puede causar una excepción también, y existen muchas excepciones justamente en Cortex X ARM. Tenemos el hard fault, que el hard fault o la falla dura es una excepción que ocurre cuando el CPU tiene dificultades para ejecutar, ¿sí?, la rutina de servicio de interrupción, es decir, se generó una interrupción y llegué a un lado donde no puede ejecutar nada, ¿sí? Haz de cuenta que pues no puedo salir de ahí ya, ¿sí? Y dice, una causa común de esto, y vean que nosotros ya nos sucedió cuando estábamos trabajando con los periféricos, es que cuando yo trato de escribir a los registros de un periférico antes de que el reloj se habilite para ese periférico. Recuerden que así nos llegó a suceder, ¿verdad? Esa es justamente la gran falla, ¿verdad? Si yo hubiera tenido una rutina de, ¿sabes qué? No le hagas caso, ¿sí? Tú sigue tu vida normalmente, ¿sí? Y hubiéramos podido recuperar el control del programa, ¿verdad? Pero como no la habilité, pues se va y no sabe qué hacer, ¿verdad? Tengo la falla del manejo de memoria, donde la unidad de manejo de memoria se utiliza como protección de la memoria cuando se tiene un acceso no deseado. Un ejemplo de la excepción de manejo de memoria o la falla de la excepción de manejo de memoria es cuando el acceso, el permiso de acceso al microprocesador se viola intentando escribir en una región de memoria designada como de solo lectura. Entonces el chip ARM, ¿sí?, o la unidad de manejo de memoria del chip genera justamente esta falla y puede ser llevada a lo que sería una falla de manejo de memoria. Bueno, hay que ver el capítulo 15 del libro de ahí, donde se sacó. La falla del bus, esta falla del bus es una excepción que ocurre cuando hay un error en acceder a los buses. Esto puede darse a un problema de acceso de memoria durante la etapa de traer la memoria al procesador, ¿sí?, o traer la instrucción al procesador, o cuando estamos leyendo o escribiendo en una sección de datos de la memoria. Dice, por ejemplo, si tú intentas acceder a la ubicación de la dirección de memoria que no ha sido o no está mapeada o no está conectada, digamos, ¿verdad? Recordar que mi microcontrolador tiene un espacio de memoria de 4 gigas, pero esto no quiere decir que los 4 gigas se puedan utilizar, ¿verdad? Entonces, si yo quiero leer algún espacio donde no hay nada, me va a llevar a este bus fault. Y bueno, ya habíamos hablado de la parte del usage fault, donde yo puedo tener la división por cero, los accesos de memoria no alineada, una instrucción no definida, etcétera, ¿verdad? Otras interrupciones que tengo que son típicas del procesador, ¿sí?, o internas del procesador, decíamos que era el SD call, que es justamente supervisory call. Normalmente esto se utiliza para implementar las funciones del kernel del sistema operativo, ¿sí? Y digamos, poder tener comunicación o pasarle el control, digamos, de un programa a lo que sería el sistema operativo, ¿no? Sí, y sobre todo para servicios que solamente pueden ser utilizados en un modo de acceso privilegiado por el sistema operativo. Normalmente en Linux, sí, y últimamente en Windows, pero antes Linux sí tenía muy bien claro esa parte, ¿sí? Por ejemplo, el escribir en los periféricos, escribir en el USB, escribir en cualquier cosa de hardware, era o es todavía, ¿sí?, una atribución única de ciertos procesos que tienen que ser de administrador o de root, ¿sí? Entonces, justamente para poder llamar a digamos, a una función que tenga esos privilegios, se utiliza el mentado SBCall, ¿sí? Luego tengo el Pend Service Call, o Pendable Service Call, que es una llamada de servicio pendiente que puede ser utilizado de la misma manera que el SBC para obtener los servicios de un sistema operativo. Sin embargo, bueno, el SBC es una instrucción que se ejecuta
justo como todas las instrucciones ARM, PEN-SD es una interrupción que puede esperar hasta que, digamos, el controlador de interrupciones tenga el tiempo de atender cuando otra interrupción de mayor prioridad urgente está siendo atendida, ¿verdad? Entonces aquí se examina justamente el concepto de interrupciones anidadas o interrupciones pendientes uh, que vamos a estar analizando, ¿no? Lo otro tenemos el monitor de debugueo, que se ejecuta una secuencia de instrucciones. Eh, perdón, cuando se ejecuta una secuencia de instrucciones, necesita conocerse los contenidos de los registros y la memoria del sistema. Normalmente se ejecuta un programa, digamos, una instrucción a la vez, lo que yo hago en la parte de debugueo, ¿no? Y se fijan, yo puedo ir y observar cómo están los registros en ese momento. Para eso utilizo justamente esta interrupción de, digamos, monitorear o depurar el sistema, ¿no? Y finalmente tengo las interrupciones del temporizador del sistema, que es un temporizador en tiempo real, ¿sí? Que funciona como un relojito donde justamente yo puedo medir algunos eventos que pueden estar sucediendo en el reloj, en el microprocesador. Bien, de aquí se digan, bueno, regresando a la tablita, se digan, estas son las que expliqué, son todas estas, digamos desde la 1 a la 15. Luego ya vienen las peticiones de interrupciones para los periféricos. ¿Sí? Entonces aquí vean que otra vez lo que está ahí es la dirección de memoria de la rutina de servicio de interrupción, la cual se ejecuta como resultado de un evento en los dispositivos periféricos, tal como digamos, se venció algún temporizador o se terminó una conversión del convertidor análogo a digital, ¿sí? El resto de las interrupciones pueden ser utilizadas para periféricos, ¿no? Es decir, desde las interrupciones 16 a la INT 255, cada fabricante de chip puede asignar a varios periféricos como temporizadores, ADCs, puertos seriales, interrupciones de hardware externa y cualquier otra cosa, ¿sí? Y bueno, no hay ningún estándar en asignar justamente las interrupciones de la 16 a la 255 a los periféricos. Cada fabricante le asigna interrupciones diferentes. Entonces necesitamos justamente examinar las hojas de datos de los fabricantes del chip Cortex-M, ¿no? Cada dispositivo periférico tiene un grupo de registros de funciones especiales que tienen que ser utilizados para acceder a la configuración del dispositivo. Para cada interrupción del periférico, digamos que tome efecto, la interrupción para ese periférico tiene que estar habilitada. Tengo registros de funciones especiales para el dispositivo provea una manera de habilitar las interrupciones. No sé si recuerden, ya vimos algunos de estos, cuando hablamos de los puertos de entrada y salida, vimos unos registros que tenían justamente esa habilitación de la interrupción en ese registro. Ahorita lo vamos a revisar otra vez. Y bien, eh, recordar que estas interrupciones lo que están haciendo es que tú estés haciendo una cosa y de repente dejes lo que estés haciendo y vayas a atender o a hacer otra cosa. Esto se conoce como el cambio de contexto, ¿sí? O cambio de tareas, ¿sí? Y yo tengo que justamente guardar ese contexto antes de cambiarme. ¿Qué es el contexto? Bien, eh, normalmente yo estoy utilizando los registros cuando estoy haciendo algunos cálculos, ¿no? Ustedes ya vieron que en un modo, perdón, en un RISC, como es el ARM, todas las operaciones lógicas y aritméticas tienen que hacerse directamente en registros, lo que me indica que todo, o yo estoy llevando de alguna manera mi cuenta o mi información está almacenada casi toda en registros antes de volver a regresar a la memoria. Pero si me interrumpen a medio paso, vean que parte de mi resultado puede estar en los registros y cuando regrese, pues cuando me vaya a hacer otra cosa, pues voy a volver a utilizar esos registros. Y de tal manera que cuando regrese van a tener otros valores.
De ahí la idea de, antes de brincar a hacer otra cosa, guardar toda esta información en el stack y después cuando regrese, sacarla del stack y volverla a poner en ese mismo estado, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las interrupciones son asíncronas, es decir, me pueden interrumpir en cualquier momento. Cuando una interrupción, digamos, me llega o yo me doy cuenta que llegó, ¿sí? Lanzo la rutina de servicio de interrupción. Esta rutina va a necesitar recursos del CPU, principalmente registros, para ejecutar el código. Y para no corromper los registros, el contenido de los registros del programa, antes de que estaba corriendo antes de que llegara la interrupción, tienen que ser preservados o almacenados. Este almacenamiento de los contenidos del CPU antes de cambiar hacia el manejador de la interrupción se conoce como cambio de contexto o guardar el contexto. Se utiliza el stack para guardar justamente el contenido del CPU. Esto es algo tedioso porque lo tengo que estar haciendo siempre y me consume tiempo. Y pues me lleva bastante tiempo guardar los registros de uno por uno, ¿verdad? Cuando yo ejecuto la rutina de servicio de interrupción, cada tarea generalmente necesita algunos registros claves como el PC, el LR, que es el Link Register, y el registro de banderas o el CPSR, además de los registros donde estábamos trabajando. Entonces, normalmente, y bueno, dice, por esta razón, el Cortex-M automáticamente guarda el CPSR, el PC, el LR, el R12, el R3, 2, 1 y 0 en el stack cuando te llega una interrupción. Es decir, no me pregunta, no lo tengo que yo hacer en código, automáticamente agarra y lo pone ya en el stack. ¿Sí? Dice, si la rutina de servicio de interrupción necesita utilizar más registros de aquellos que se preservaron, el programa tiene que guardar el contenido antes de utilizar esos otros registros. ¿Sí? La elección de qué registros automáticamente se guardan se adhiere justamente a un estándar, que es justamente el estándar de llamada de procedimiento de la arquitectura ARM, o por siglas en inglés AAPCS, que también se platicó en los videos anteriores, de tal manera que el manejador de interrupción puede ser escrito como una función plana de C sin la necesidad de cualquier provisión especial. Es decir, yo lo puedo hacer, ¿sí? Directamente en C y no pasa nada. Ok, ¿cómo se procesan las interrupciones en un Cortex M de ARM? Entonces, primeramente, el procesador o el registro de estatus del procesador actual, el CPSR, bueno, decimos, cuando guardamos cosas en el stack, decimos que viene en inglés push, ¿sí? Las puchamos, ¿sí? Voy a utilizar ese anglicismo, lo vamos a puchar en el stack, ¿sí? Y el SP se decrementa por 4, ¿sí? Recordar que el SP o el stack va creciendo hacia abajo, es decir, va disminuyendo la localidad de memoria, ¿sí? Por eso va decrementándose, ¿no? Después el PC, que es el R15, se pucha en el stack, ¿sí? Y el stack pointer se decrementa 4. Después se pucha el LR, que es el R14, ¿sí? El link register se pucha en el stack y se decrementa 4. Después se almacena el R12, se pucha en el stack, se decrementa 4. Después el R3, el R2, el R1 y el R0. Son los primeros 8 pasos. El paso 9 es, si yo tengo un coprocesador de punto flotante, los registros del coprocesador se guardan en el SP, ¿sí? ¿Sí? O muevo algunos, bueno, tengo otro modo que ese no lo vamos a ver porque el M0 no tiene un coprocesador de punto flotante, ¿sí? Le llamamos el lazy stacking, donde simula que se guardan las cosas pero no hace nada, ¿sí? Entonces el paso 9 para nosotros va a ser omiso porque no tenemos procesador de punto flotante. ¿Dónde sí tenemos coprocesador de punto flotante? Bueno, no estoy seguro en el M1 y en el M2, pues estoy seguro que es en el M3 y el M4 sí tienen coprocesador. El procesador va entonces o se cambia al modo de manejador, ¿sí? Los detalles se vamos a describirlos más tarde, y el LR se carga con un número con los bits de 31 al 5, todos en 1.
¿sí? El número INT, ¿sí? Se multiplica por 4 y se obtiene la dirección de la localización de la tabla de vector de interrupciones, y se obtiene el contador de programa para la rutina de servicio de interrupción, ¿sí? O el manejador de interrupciones. Desde las localidades de memoria apuntados por este nuevo PC, el CPU empieza justamente a sacar las instrucciones y ejecutarlas, ¿no? Lo cual corresponden ya al programa del ISR. Cuando se encuentra la instrucción de return, ¿sí? De termina, se ejecuta justamente, o terminamos la rutina de servicio de interrupción, el CPU reconoce que que este modo de manejador, ¿sí? Del valor del LR, y entonces regresa los registros que guardó o que están almacenados justamente en el stack pointer, y empieza justamente a regresar todo, ¿sí? Incluyendo el program counter del stack, lo cual hace que el CPU regrese justamente a donde se quedó, donde lo habían interrumpido. Recordar que el PC siempre tiene almacenada la instrucción, no la que está haciendo, sino la que va a hacer en el siguiente ciclo, ¿verdad? Entonces, por eso cuando lo interrumpen, lo que está guardado ahí es lo que le va a hacer en el siguiente ciclo. Entonces, cuando yo guardo eso y regreso, llego justamente a donde me quedé, ¿verdad? Entonces, justamente aquí lo vemos, ¿no? Tenemos que estoy ejecutando el programa principal, llega ahí en amarillo una interrupción, me voy a otra parte de otra localidad de memoria y ahora ejecuto lo que es mi rutina de interrupción, lo que es, pusho los registros del PC, y después vean que si yo quiero sacar del stack, se conoce como el pop. Entonces, cuando yo regreso, termino mi rutina de servicio de interrupción, popeo los registros, ¿sí? Los saco, pues, y los pongo otra vez en los valores donde me había quedado, y continúo la ejecución de mi programa sin ningún problema. Ok, van a decir ustedes, bueno, ¿y cuál es la diferencia de una rutina de interrupción a simplemente una subrutina, es decir, una función cualquiera? ¿Sí? Dice, si la ejecución de una interrupción guarda el contador de programa de las instrucciones siguientes y brinca indirectamente a la subrutina asociada con la interrupción, ¿cuál es la diferencia entre, digamos, esto y la instrucción BL, la cual también guarda el contador de programa y brinca a la rutina subdeseada? La diferencia se puede, digamos, resumir como sigue, ¿no? Una instrucción BL toma un argumento y brinca a cualquier ubicación de entre la dirección de memoria o el rango de dirección de memoria de 4 GB del CPU ARM, pero INT va a una localización de memoria fija en la interrupción, en la tabla de vectores de interrupción, para obtener justamente esta rutina de servicio, ¿sí? Una instrucción BL se utiliza por el programador en la secuencia de instrucciones en un programa, uh, eh, pero una hardware activado externamente, o una interrupción de hardware pero activada externamente, puede llegar en cualquier momento, ¿sí? Pidiendo la atención del microprocesador. Una instrucción BL no puede ser enmascarada, o decir, o deshabilitada, pero el int gatito sí pertenece a hardware o interrupciones de hardware activadas externamente que pueden ser enmascaradas, es decir, las puedo deshabilitar y puedo no hacerle caso. Una instrucción BL automáticamente guarda el PC y las siguientes instrucciones en el stack, mientras que INT guarda, ¿sí? Simplemente el SP, el R2, R3, R0, ¿sí? El registro de status, y además el PC de la siguiente instrucción. Una interrupción pone al CPU en el modo manejador, mientras que el BL sigue trabajando en el modo de ejecución. Y cuando regreso desde el fin de nuestra rutina, ¿sí? Llamada por BL, el PC se restaura justamente a la dirección de la siguiente instrucción después de la instrucción BL, mientras que cuando yo regreso de un manejador de interrupciones, el CPU regresa los registros guardados en el stack al CPU,
y saca justamente todos los registros del stack, ¿no? Es, digamos, la diferencia. Uno, se digan, nada más trabaja con la información y otro está guardando cosas en el stack, ¿sí? Si yo genero muchas interrupciones anidadas, puedo desbordar mi stack, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esa parte, ¿verdad? Y bueno, cada interrupción tiene una prioridad, ¿sí? La pregunta es, bueno, ¿qué pasa si dos interrupciones demandan la atención del CPU al mismo tiempo? ¿Cuál va a tener prioridad? En el Cortex M, el reset, el NMI y las excepciones por fallas duras tienen niveles de prioridad fijos y normalmente ARM ya las puso, digamos, así y no se pueden cambiar. Entre el reset, NMI y las fallas duras, el reset tiene la prioridad más alta. El NMI y la falla dura tienen una menor prioridad que reset. Significa que si las tres están activadas al mismo tiempo, reset se va a ejecutar primero. Y si NMI y las RQ están activadas al mismo tiempo, NMI se atienden primeramente, ya que tienen mayor prioridad que las IRQs. El resto de las excepciones y RQs tienen menor prioridad y pueden ser configurables, significan que los niveles de prioridad pueden ser configurados por el programador. Los niveles de prioridad programables son valores entre 0 y 3, donde 3 tiene la prioridad más baja. ¿Sí? Entonces vean que, bueno, tengo ahí el reset tiene una prioridad de -3, que es la más alta, el otro tiene -2, -1 y otras dice ahí programable. Yo puedo poner ahí lo que sea. Bueno, entre 1 y 3, ¿verdad? Dice, bueno, no todos los chips Cortex-M tienen todas las primeras 15 interrupciones, algunos no las tienen completas. En algunos chips no tienen memoria, unidad de manejo de memoria, ¿sí? Entonces tenemos que revisar el manual antes de verificar esto, ¿no? De la misma manera tengo que enfatizar que, bueno, las peticiones de interrupción del hardware vienen a través del NBIC, el cual él define las prioridades dependiendo de cómo está programado el NBIC. También recordemos que no todas las interrupciones se utilizan en todos los chips. El KL25Z solamente utiliza las interrupciones de la 1 a la 47, es decir, hasta el IRQ31. Tenemos también lo que se conoce como la latencia de interrupción. La latencia es justamente el tiempo desde el momento que un evento dispara una señal de interrupción al momento que el CPU empieza a ejecutar el código del ISR. Esto se conoce como la latencia de interrupción. Es decir, no todo se atiende inmediatamente. Me toma algunos ciclos porque tengo que, recuerden, cambiar el contexto, guardar las cosas en el stack y cambiar unos valores y llegar a ejecutar, ¿no? Y esta latencia depende justamente cuál es la fuente de la interrupción, si es interna o es externa. La duración de la latencia de interrupción también puede ser afectada por el tipo de instrucción de la cual el CPU está ejecutando cuando ocurre la interrupción, ¿sí? Hay instrucciones que me toman más tiempo que otras, ¿sí? Pero incluso si me agarró cuando apenas iba a empezar una instrucción larga, pues me va a tardar más tiempo, ¿verdad? Justamente lo que acabo de decir. En el Cortex M también tenemos ciclos de reloj extra, se agregan debido justamente a almacenar el contenido de los registros. Entonces hay que checar justamente el datasheet o la hoja de datos del manual del Cortex M para ver cuál es la latencia, ¿no? Otra fuente de la latencia es la prioridad de la interrupción. Como se mencionó antes, varias interrupciones pueden ocurrir al mismo tiempo. Una interrupción con prioridad más alta se atiende primero, lo que hace que todas las demás interrupciones tengan que esperar. ¿Qué pasa si el ARM está ejecutando un ISR que corresponde a una interrupción y llega otra interrupción? ¿Sí? En tales casos, si llega una interrupción de más alta prioridad, puede, digamos, quitar a la interrupción de menor prioridad y la interrupción de más alta prioridad va a parar a la interrupción de más baja prioridad
y lanzará justamente su manejador de alta prioridad, ¿no? En los sistemas Cortex-M de ARM se le deja al ingeniero de software configurar justamente los niveles de prioridad para cada excepción y el dispositivo RQ y la configuración de la política de cómo deben de soportar la interrupción anidada. En muchos microprocesadores viejos, cuando una rutina de servicio de interrupción se lanzaba, todas las otras interrupciones se enmascaraban. Haz de cuenta como si no existieran. ¿Sí? Hasta que regresábamos, entonces otra vez ya veíamos una o veíamos otra. Todas las interrupciones pasan o suceden, que suceden en este tiempo, tienen que esperar. Si la rutina, la rutina de servicio de interrupción se tarda mucho en ejecutar, existe un riesgo de que se pierdan algunas interrupciones. Las rutinas de servicio de interrupción pueden eh, enmascarar o no enmascarar las interrupciones. Al hacerlo, permite que todas las interrupciones, digamos, se interrumpan entre ellas. También el Cortex-M me permite tener interrupciones de alta prioridad que puedan, digamos, quitar a las rutinas de servicio de menor prioridad. El programador es responsable de asignar la prioridad apropiada a cada IRQ para determinar si una interrupción puede interrumpir, ¿sí? O limpiar a otra, ¿verdad? Entonces el NDIC en el Cortex-M tiene la habilidad de capturar, ¿sí? Las interrupciones pendientes y llevar un registro de hasta que todas sean atendidas. Ok, vamos a ver ahora cómo se manejan, por ejemplo, las interrupciones en un puerto general de entrada y salida, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Es, digamos, la parte del rollo mareador, dicen. ¿Todo bien? Las prioridades, entonces nada más es de 1 a 3. Así es. ¿Y qué pasa si ocurren dos de la misma prioridad al Ahora mismo sí que tiempo? el NDS es el que se encarga de decidir, ¿verdad? Si son de la misma prioridad, yo esperaría que si una ya está ejecutándose, pues no la Continúa. interrumpan, ¿verdad? Ok. ¿Sí? Lo mismo, ahora se va a tener a lo mejor la que llegó primero, ¿verdad? O la que Si tenga el yo, IRQ más bajo, si me intenta interrumpir una de mayor prioridad, lo va a pero está lograr. enmascarada, ¿la ignora? Ah, sí, si está enmascarada, es más, ni se da cuenta el CPU. Ah, ok. Ok, ¿alguna otra duda, pregunta? ¿No? Ok. Mm, estos son, o este es el vector de interrupciones y los IRQs de el KL25Z. Vean que nada más utilizamos de la interrupción de la 1 a la 47 y vean que nada más tengo interrupciones en el puerto A y en el puerto D. Es decir, el puerto B y el C y el E no pueden generar interrupciones. ¿Sí? Vean que puede generar interrupciones el DMA, la parte de la lectura de la flash, el controlador de modo de potencia, el watchdog de baja potencia, el licuador AC, el SPI, el UART, el convertidor analógico digital, el comparador, los temporizadores, el reloj de tiempo real, el temporizador de interrupciones periódicas, el USB, el DAC, el sensor de toque, el reloj, el temporizador de baja potencia y el puerto A y puerto B. Ok, ¿cómo puedo yo ver las interrupciones? Esto lo podemos encontrar en el encabezado el archivo de encabezado del startup en tu compilador de C. Vean que los números de interrupciones del 16 al 255 están asignados a los periféricos. En el FreeScale KL25Z, el int46 se asigna al puerto A y el int47 al puerto D. A pesar que el puerto A tiene muchos pines, solamente una interrupción es asignada al puerto A.
Esto es común en muchos microcontroladores. En otras palabras, cuando cualquiera de los pines del puerto A dispara una interrupción, todos van a la misma localización de memoria en la tabla de vectores de interrupciones. Es el trabajo de la rutina de servicio de interrupción determinar cuál de todos los pines causó un cambio. ¿Sí? Está interesante, ¿verdad? O sea, eso ya me lo dejan a mí como programador. Vamos a ver cómo se genera esto, ¿no? Entonces yo tengo, normalmente aquí se digan todos mis pines, ¿sí? Y aquí es como yo habilito justamente la interrupción de cada pin. O sea, si esto está deshabilitado, no importa que ocurra aquí, ¿verdad? No, no sucede nada. Pero una vez que la dejo pasar, vean que esto es una OR. Pues ya cualquiera de estas me genera esta interrupción. Ahora, este de aquí yo habilito o deshabilito las interrupciones de este puerto. Aquí las habilito las interrupciones de cada pin y aquí te habilito las de cada puerto. ¿Sí? Y aquí aparte habilito las interrupciones, ¿sí? En general. Yo puedo decir no me interrumpan o sí me interrumpan. Entonces, una vez que ya esto está en alto, esto también está habilitado y aquí habilito las de aquí, es como puede pasar la interrupción. Pero vean que tengo 3 niveles para detener la interrupción, ¿verdad? A nivel de pin, a nivel de puerto y a nivel global. Entonces, bueno, yo tengo que hacer 2 pasos, ¿no? Habilitar la interrupción para el módulo periféricos específicos y habilitar las interrupciones en el módulo de NDIC, es decir, de manera global. Entonces vean que aquí yo tengo justamente mi registro, que es el PCR del puerto, en este caso del puerto A, y vean que yo tengo aquí mi ISF, que es el que habilita la interrupción, y aquí tengo la prioridad de mi IRQ. ¿Sí? Entonces, esta es la que habilita la interrupción y esta es la prioridad. Vean que perdón, la prioridad no. Esto me va a configurar cuál va a ser eh, el modo en que va a generarse la interrupción. Puede ser que, por ejemplo, que la interrupción se habilite cuando esté en alto, el pin, cuando esté en bajo, cuando cambie de bajo a alto, cuando cambie de alto a bajo, o en cualquiera de las dos. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, bueno, el paso 1 es habilitar la interrupción del periférico. Entonces, necesitamos habilitar la capacidad de interrupción en un periférico dado, en el nivel de módulo. Esto se hace una vez que todas las demás configuraciones de ese periférico están listas. ¿Sí? En el caso de los puertos de entrada y salida, cada pin tiene que ser utilizado como una fuente externa de una interrupción de hardware. Dice, note que los campos de IRQ, ¿sí? De los bits B19 al B16 del puerto, ¿sí? Se utilizan para habilitar la capacidad de interrupción en cada pin. Eso me permite seleccionar el disparador de la interrupción por un flanco o un nivel. ¿Sí? Esto lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, para habilitar las interrupciones en el PTA1, en el flanco de caída, ¿sí? O flanco negativo, necesitamos hacer lo siguiente, que es el puerto A-PCR, es el pin 1. Entonces aquí habilito y le escribo justamente para limpiar la selección de interrupción. Y aquí lo que voy a hacer es habilitar el falling edge o el flanco negativo. Y luego tengo otro registro que se llama el N0. Sí, bueno, tengo varios. El N0, el N1, etcétera. Esto es, dice, en el córtex de ARM existe una habilitación de interrupciones para cada entrada de la tabla de vectores de interrupciones. Estos bits estos bits que habilitan están en los registros del NDIC. Cada registro cubre 32 interrupciones IRQ. Por ejemplo, el registro N0 controla la habilitación de las interrupciones del IRQ0 al IRQ31, el N1 del IRQ32 al IRQ33 y así sucesivamente. Se noten que estos registros son llamados habilitadores de la configuración de interrupciones
y tienen un arreglo para todos ellos. Este arreglo se refiere como ISER 0, ISER 1 y así, ¿verdad? Entonces el KD25Z tiene un total de 32 IRQs, de tal manera que solamente se utiliza el ISER 0. Después de habilitar, habilito justamente la interrupción del periférico. Esto puede ser visto en la tabla de vector de interrupciones. Por lo tanto, cuando yo tengo o habilito la interrupción asociada al puerto A en la tabla de vectores, necesito hacer lo siguiente: habilitar justamente el bit correspondiente al ISER 0, sería justamente este de aquí, es decir, habilitar la interrupción 30, ¿verdad? Las interrupciones pueden ser habilitadas utilizando la siguiente función, que es justamente habilitar el IRQ tal, ¿verdad? Esto es cuando lo hago directo o cuando utilizo la función, ¿sí? Esto ya viene definido en este archivo .h, esta función, que es básicamente esto mismo de acá, ¿verdad? Para habilitar las interrupciones utilizando esta función, simplemente tengo que poner el número de IRQ, por ejemplo aquí el 30, o normalmente esto también tenemos un enum para ellos, para decir, ya esta es la del puerto A, puerto B, puerto C, etcétera. Dice, dado que los números IRQ de todas las interrupciones se definen en este archivo, podemos utilizar sus números en lugar de los nombres en lugar de los números. Por ejemplo, aquí, ¿no? Que ya aquí habilitar el port A y RQN, ¿no? Entonces, para más información, abre este archivo, ¿no? Y para deshabilitarlos, bueno, es lo mismo. No quiero hacérselos tan cansado. Tengo una función que deshabilita, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, puedo deshabilitar también de acá, ¿no? Entonces vean que esto es como un flip-flop. Tengo una patita para habilitarlo y otra patita para limpiarlo, ¿no? Uno para el set y otro para el clear, ¿no? Es un flip-flop JK, ¿no? Y finalmente hay que habilitar las interrupciones globales para que, digamos, podamos ver todo eso, ¿no? Y eso utilizamos esta función que es enable IRQ o disable IRQ, ¿sí? Entonces, si yo quiero utilizar el puerto A, ¿sí? Vean que primero configuro todo el puerto A, limpio la selección de interrupciones como esté, así le escribo, habilito el periférico o la interrupción en el periférico y habilito las interrupciones globales. También tenemos, bueno, recuerda que tenemos las prioridades, ¿sí? Pueden ser controlados justamente por los registros IPR del NBS, y cada IRQ tiene justamente su prioridad. Los niveles de prioridad van desde el 0 a la 3, ¿sí? En el dispositivo KL25Z se dejan solamente 2 bits para definir esto. Entonces tenemos 8 registros IPR que tienen justamente estas 32 IRQs que tengo. Uno necesita identificar el byte y el registro para, digamos, configurar las prioridades, ¿no? Cuando un pin de entrada se conecta a un dispositivo externo, puede ser utilizado para hacer una interrupción y tenemos 5 opciones para disparar, ¿no? Nivel bajo, nivel alto, flanco positivo, flanco negativo y ambos flancos. Entonces, vean que otra vez esta parte del 19, 18, 17 y 16 son estas de aquí. Sería lo que tengo que escribir y sería lo que tengo o la configuración que estaría seleccionando. Ok, vamos a hacer un ejemplo. No sé si alcanzamos a hacer este que tengo aquí. Creo que voy a tener que hacerlo de nuevo. Bien, yo creo que sí. Ya que estaba haciendo algo, pero va de nuevo. Entonces creo un nuevo proyecto. Nuevo proyecto de la Freedom. El GPO ya está encendido. Entonces ya está habilitado por default. Aquí le voy a poner
Mm, ¿Qué es lo que voy a hacer? Déjenme recordar. Voy a utilizar el PTA13, es decir, el pin 13 del puerto A. Lo voy a configurar un switch, un push button, lo voy a tener con un pull up, de tal manera que cuando yo presione el switch se va a leer un nivel bajo. Y quiero que cuando se lea ese nivel bajo se genere una interrupción y haga algo, ¿verdad? Ahorita vamos a ver qué es lo que va a hacer. Entonces, bueno, aquí ya tengo esto, que voy a explicar de qué se va a tratar, ¿no? Ok, entonces lo primero que voy a hacer es configurar. Vean que aquí es el... Parece que ya está configurado. Espérame, antes de que otra cosa suceda, que no sé si esté leyendo el otro, ¿verdad? Entonces voy a cerrar este proyecto. Este ya. Ahora sí, me voy acá y estoy seguro que estoy trabajando nada más en un proyecto. Ya no me aparecen más cosas de las que ya tengo. Por eso, ahora sí, habilito el PTA 13, que es este de aquí. Aquí le voy a poner que aquí va a ser el switch. Bueno, le voy a poner push button. La dirección va a ser una entrada. Vean que aquí ya está bien fácil, ¿verdad? Todo lo que eso iba a hacer yo en código, aquí ya lo voy a hacer en clics, ¿verdad? Vean que ya quiero una interrupción cuando tenga un nivel lógico 0. ¿Sí? Voy a habilitar el pull up. Aquí está habilitado y ya tiene el pull up. ¿Ya? Ya tengo todo configurado de mi pin. Ahora quiero configurar el LED rojo, ¿no? Es decir, quiero que cuando presione el switch, no sé, prenda o apague el switch, el LED rojo que está en el GPIO 18, ¿verdad? Bueno, sí, ya me lo sé, ya de tanto que lo uso. Esta, ¿no? LED red. Voy a poner que es una salida y el nivel quiero que esté apagado. ¿Sí? Recordar que se apaga cuando está en alto y se prende cuando está en cero, ¿verdad? Ok, y después actualizo mi código. Y ya me hizo toda la configuración del pin. ¿Sí? ¿Qué sigue? Sigue lo siguiente. Tengo que configurar o habilitar las interrupciones en el, perdón, ya está habilitada la interrupción en el PIN, en el periférico. Ahora tengo que habilitar el IRQ en el NDIC. Bien, para ello, y eso se los voy a mostrar aquí, es la parte interesante. Recordar que yo les dije que había la tabla del vector de interrupciones. Aquí está. Aquí está lo enmascarable, el hardfall, bla, bla, bla. Y luego aquí está el DMA0, bla, 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 bla. Aquí está el puerto A.
¿sí? Este es justamente los IRQs, ¿sí? Y aquí mismo hay un montón de definiciones aquí, pero aquí al final, aquí no hay puras definiciones, aquí no hay funciones. Entonces las funciones van a estar, creo que aquí. Aquí están las funciones justamente que habilitan el IRQ. Entonces voy a utilizar esta función para habilitar. Y aquí le tengo que poner justamente el número correspondiente a la IRQ, que esa, se fijan, la teníamos acá, ¿verdad? Es el puerto A, es este de aquí. ¿Sí? Aquí ya habilité y ya nada más me falta habilitar la parte global. Y esa parte global creo que también está por acá. No. ¿Dónde estaba? No me acuerdo, pero es, como decía el código, Enable IRQ. Está definida aquí en CMSIS-GSC. Aquí está. Y esto es lo que así también tengo la parte de deshabilitar. Pues vean que lo que me dicen es que esto se hace hasta que ya está todo configurado y efectivamente ya está todo configurado. Este habilita las interrupciones globales. Perfecto. Me falta hacer una cosa muy importante. La rutina de servicio de la interrupción. ¿Sí? Esas creo que, ¿dónde están definidas? Aquí. No, aquí no, creo que están acá. No, tampoco. ¿Dónde están definidas? En Features. No, en Features tampoco. Según yo estaban por aquí, déjenme de las detecto. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Aquí tampoco. A ver, si no hay que están aquí en Startup. Sí, aquí están. Vean que aquí del lado derecho vemos todos los, aquí está toda la parte de los IRQ handlers. ¿Sí? Por ejemplo, aquí debe estar la parte de los puertos, aquí está, ¿no? ¿Sí? Aquí está. Y vean que aquí manda llamar al port de driver IRQ handler.
Pero vean que aquí tiene el WIC AB. Este método WIC AB lo que hace es que si yo defino otra vez esta función acá, y lo voy a hacer, la voy a poner incluso acá arriba de esto. Más que aquí voy a poner mi prototipo nada más. Al que le va a hacer caso es a este de aquí. Y después de este, voy a ponerla ya la implementación. ¿Y qué es lo que quiero que haga aquí? Simplemente voy a utilizar la parte de mi GPO. Voy a poner en bajo, que es más, quiero que cambie. Si está en bajo, que prenda. Si está en alto, que baje. Así de sencillo, nada más. Es lo único que quiero que haga. Y este es el GPO, está en el B. Y el pin es el 18, es 1U-18U. Y aquí lo que va a cambiar es que si está encendido, el LED lo va a apagar y si está apagado, lo va a encender. Así de sencillote. Esa interrupción, bueno, más bien esa rutina de interrupción se ejecutaría si cualquier pin de interrupción del puerto D se activa, ¿cierto? Del puerto A, sí, del puerto D, pero aquí quiero el del puerto A, ya me acordé. Gracias por recordarme que este es del puerto A. Sí. No, pero mi pregunta iba más allá. ¿Cómo saber qué pin fue el que... O sea, ahí dentro de la rutina tengo que tener subrutinas dependiendo de qué pin lo activó. Exactamente. ¿Y cómo Pero voy a aquí saber? como, si te fijas, es el único que tiene activado la interrupción. Ajá, es obvio que es ese. Uh-huh. Pero si tengo varios, ¿tengo Tendría que que estar checar todo el por... cuerpo? Aquí tendría que checar de uno por uno, ¿eh? Y Sí, eso hace... si es con ¿Mande? un 1 o con un 0, puedo checarlo, pero si es con un cambio, no hay forma de verificar, ¿sí? Tendrías que guardar el estado anterior y compararlo, ¿eh? Ah, ok. Entonces sí se complica mucho ya. Sí, sí, sí. Ya se pone interesante, ¿verdad? Ahora, recordar que si yo hago esto, así nada más, dicen, eh, mm, es como me queda habilitada pues la interrupción, tengo que limpiar la interrupción, decir, ya te atendí, baja la mano, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Eso lo ¿Eso se tengo que, hace desde que la atiendo o hasta que termino de atenderlo? normalmente cuando termino de atenderla, Pero sí depende de uno también. sí, uno lo tiene que de alguna manera bajar. Déjenme ver dónde está, dónde dije que estaba. No, no. Donde hicimos que estaba la de NFI. Aquí. Si vean que aquí está Clear, Pending y RQ. ¿Sí? Incluso ve que aquí dice una de, a ver, ¿quieres ver quién es la que está dando lata? Ahí, Get, Pending y RQ, ¿verdad? Pero aquí vamos a tener el Clear. Pues la que quiero hacer yo, ¿no? Quiero limpiar mi RQ, ¿verdad? Para que ya no me delata, ya decir, ya te atendí, no te molestando, ¿verdad? Eso es una bandera, ¿verdad? Sí, es una bandera. Si la interrupción viene de fuera y cuando yo termino, sigue la interrupción, otra vez vuelve a entrar. Sí. Ok. Sí, porque yo voy a limpiar la bandera, pero se va a volver a activar porque está otra vez en uno.
Sí, o está otra vez en cero, ¿verdad? Ah, bueno, en este caso. Sí. Entonces, por así decirlo, si yo dejo presionado el botón, bueno, pues suponiendo que le pongo que lo cambie, va a estar prendiendo y apagando. Ok. Sí. Muy bien. Ok, vamos probándolo, ¿no? Se supone que ya está ahí trabajando, dejen conecto. Y efectivamente va a suceder eso. Es lo que me comentas, ¿no? La pregunta es, ¿y cómo le hacemos para que no ocurra, va? Sí. Bueno, ahorita está así, ¿verdad? Y va a haber varias soluciones ahí interesantes. Dejen primero que todo compile correctamente. Ok, cero errores. Vamos bien. Debugueamos. Okidoki. Y vean que el código no está haciendo nada, ¿verdad? Realmente todo lo estamos haciendo con interrupciones, ¿verdad? O todo lo vamos a hacer con interrupciones. Ok. Vámonos, dicen paso a pasito. Iniciamos periféricos. Hasta ahí todo bien. Arrancamos las interrupciones. Y ahí va a estar ya. Ah, dejen que me conecto con mi cel. Tengo muchos mensajes. Estamos en el Slack. Bueno, ahí está. Bueno, déjenselos. No lo están viendo, espérenme. Ahí está estoy conectando mi tierra, la señal de entrada de mi push button, es lo único que tengo conectado. Y vean que se queda encendido, vuelvo a presionar, se volvió a quedar encendido y ahí se quedó. Entonces déjenme poner aquí, vean, está entrando, y está sucediendo eso, ¿no? Detecta, es el que lo limpia. Dicho de otra manera, está entrando constantemente aquí, o sea, la IRQ o esta, no sé, estoy seguro que la limpie. Entonces otra vez, ¿no? Eso es lo que me gusta aquí. Vamos a ver si tenemos acceso al NBIC de los periféricos. System Control. Aquí está.
Vean que aquí la que está habilitada esta es la 30. Y decíamos que debería de corresponder al puerto A. La 30 es el puerto A, sí. Hasta ahí vamos bien. Está habilitado y el ISPR a ver, y el clear. Eso es para las prioridades. Ahorita todos tienen la misma prioridad. Lo que se me hace curioso es que se está generando. Aquí, si se fijan, es para limpiar. Vean que aquí yo digo que limpiemos la 30, ¿verdad? Pero no la está limpiando. Miren, aquí en el clear está escribiendo justamente el 1 para limpiarla, pero no lo hace. Interesante. A ver, tengo una. Pues digan, si estamos entrando, es decir, la interrupción está ocurriendo, ¿verdad? Incluso, dicen, cuando no está activada. Incluso podríamos ver también aquí el GPIO B, pero en el GPIO A, para ver en qué nivel está, ¿verdad? Aquí está el GPIO A. Aquí los mariachis, dicen. A ver, aquí algo que me causa duda es que estamos leyendo siempre un 0. Cero, cero. Y aquí deberíamos estar leyendo una cosa diferente de 0. ¿No es porque no está corriendo? ¿Perdón? ¿No es porque no está corriendo o se modifica de todos modos? No, de todas maneras debería de leerlo, ¿no? Porque sí, o sea, sí está corriendo, solo que paso a paso, ¿verdad? Ajá. Aquí hay un detallito con esto. A ver, dejen cambio la configuración.
si es eso. Se fijan, ahorita está entrando cuando tenemos el nivel 0, ¿verdad? Voy a cambiarlo a un flanco, ¿no? Pues aquí se fijan, aquí tengo ya. Y vamos a ponerlo en el flanco, en el falling edge. ¿Sí? Es decir, que ocurra cuando hay un cambio. Otra vez. Ok, y the book. Cada vez se hace más lenta la máquina. Ahí va. Para verificar si es problema, pues, del PIN o del código. No, si es problema de la configuración. Parece ser que no está limpiando bien porque vuelve a entrar, vuelve a entrar. Y eso tiene que ver porque una vez que la habilito, ya no la puedo parar. Dejen ver si, a ver, tengo otra idea. A ver si primero tengo que limpiar antes de que cualquier otra cosa suceda. Debugueamos. Para que vean lo que está pasando. Bueno, se queda encendido. Y ahorita, conforme debugueamos, se va a apagar solo. Les digo, mientras no esté habilitada la interrupción, es decir, no hago yo un cambio en el switch, todo está bien. ¿Sí? Pero en cuanto yo presione, ahí ya se queda habilitado. ¿Sí? Vuelvo a presionar y ya es como si no pasara nada. ¿Y qué es lo que está sucediendo acá? Aquí lo podemos ver. Como que no limpia bien la bandera. Eso es lo que no está. Con un delay para que le dé tiempo de limpiarla, ¿no podría ser? Pues no debería, ¿eh? Normalmente esto no, o sea, no necesita delays. Incluso te recomiendan que no pongas delays incluso aquí, ¿eh? Porque va a ser una interrupción más tardada. Ajá. Dejen ver aquí.
Pues se supone que sí lo debe estar limpiando, pero no lo hace. A ver, déjenme ver que no me haya equivocado. Port A. Port A. Déjenme checar que no... Eh, a ver, dejen checo esta otra función. Ah, no, pero aquí estamos en el A. Estamos aquí en el 13. Ujú. Creo que, a ver, déjenme ver si leí mal esta parte. Listo, debugueamos. Sí, era esta. Lo que pasa es que esta de acá yo pensé que era limpiaba, pero no. Lo que limpia es, recordar cómo están anidadas, es si hay alguien más, que otra interrupción que está esperando y no quiero que se ejecute, yo la puedo limpiar. Creo que es esta función de acá. Y aquí otra vez ya presioné el botón. Dejen quito esto. Ya para que corra de manera normal y se los muestro ya funcionando. Y si presiono, se prende, vuelvo a presionar. Y se fijan, hay un poquito de fallos, ¿no? Ahí por los rebotes. No sé si los alcanzan a ver. Sí, porque este switch pues tiene rebotes, ¿verdad? O sea que Pero en algunas pulsaciones está entrando varias veces. sí, así es. ¿Y ahí qué sería? Un capacitor, ¿no? Creo que incluso la misma KL25Z tiene lo que llaman los filtros. Podemos habilitar el filtro y a lo mejor eso limpia más. No sé, no estoy seguro. Y la otra es siempre manejarlo en software, ¿no? O bajando la frecuencia de el reloj de puerto. ¿Se puede? También pudiera ser. Como ven. Entonces sería la parte pues, de interrupciones, a lo mejor muy simple y sencilla, pero se fijan, bueno, están los tres pasos que tengo que hacer, que es habilitar, en este caso fue en el PIN, habilitar en el puerto, habilitar en el NBIC y la parte de
habilitar las interrupciones globales. ¿Sí? Yo pensé que esta limpiaba la interrupción y no es tan limpia las IRQ si están pendientes. Como que el controlador tiene un listado de lo que todavía no ejecuta, entonces ahí es donde lo limpia, ¿verdad? O lo puede de alguna manera borrar de ese listado, pero no limpia la interrupción, ¿verdad? La que limpia la interrupción es esta función de aquí, que si se fijan, va justamente en en el ISSR, que es el registro de la bandera de interrupción, ¿verdad? Sí, este está en el ISSR. ¿Ok? Si es externo quien me está interrumpiendo, dentro de la misma rutina tengo que buscar la manera de decirle que ya lo atendí, ¿no? Para que... Sí, que es esa parte de limpiarlo, ajá, Sí, pero limpiarlo es para mi micro. Y microcontrolador. si es otro micro externo, de alguna manera le tengo que decir que ya lo atendí, ¿no? ¿O no? Sí, o O si es una enmascarar, comunicación o algo. acuérdate que también puedes enmascararla. Si sabes que ya te atendí, vas a seguir dando la tal, a lo mejor te voy a dar un tiempo para que reacciones y mientras te enmascaro, ¿no? Ok. Sí, son, digamos, las dos opciones que tienes, ¿no? Igual comunicarte con él para que baje digamos, ya no levante la mano, ¿sí? Ajá. Pero si no lo hace, igual lo puedes enmascarar. Solamente dices, bueno, voy a darle un tiempo para que reaccione, ¿no? Porque a veces Pero, los dispositivos son más lentos que uno, ¿no? O que el micro. pero si lo que quiero es no perder las interrupciones, lo ideal sería avisarle que ya lo atendí, ¿verdad? O sea, que haya comunicación entre el Sí, otro. sí, pero acuérdate que puedes enmascarar una interrupción. Sí, nada más que ella enmascararía todas las del puerto, ¿no? Sí, todas las del puerto. Ok. Ok. Pues bueno, con eso, digamos, cerramos. Voy a detener la grabación.